Ana Marcela, no, se los voy a tener que empujar para el fin de semana. No logro hacer ninguno para hoy porque no lo capturo y tengo sí una reunión forzada a las 10 de la mañana. Entonces, de aquí a que lo logre montar es en la tarde de hoy, tal vez tarde noche y hasta mañana. Pero como era un bono, entonces no hay tanta prisa. Yo no les veo tanta prisa de todos modos. No sé ustedes como que no salieron muy bien, me parece, pero igual nos vamos a dejar el bono. No, pero les caería notificación, se los mandaría por el correo por campus de que ahí está el bono liberado. Antes de eso es porque no lo teníamos, ya, y con, para que no les choque tanto. Bien, buena pregunta. ¿Hay algo que quieran cambiar de la clase ahorita? ¿Algún comentario que vaya más lento? ¿Vamos bien con esa velocidad? ¿Ya podemos acelerar más? Vale, ¿qué contarles al respecto de la administración de los inventarios? Un concepto esencial que entonces se preguntan siempre es cómo se modela el costo de los pedidos de inventario. En la administración de inventario les contaba ayer, el control de producción es el código de barras, la señal por radio, por wifi, por internet de las cosas. No deja de ser un control de producción, ¿sí? La gran pregunta no es sobre qué tanto gastamos en el control de producción, eso ya son técnicas propiamente de cada tipo de inventario. Y lo que sí a veces se pregunta más es cómo administrar ese control, cómo mantenerlo, ¿sí? Y aquí es donde preguntaríamos cómo se modela el costo de los pedidos de inventarios. Esta parte teórica, ¿sí? Advertirá que existe un modelo de costos de mediano a largo plazo, al menos un año, en el que ustedes necesitan tomar decisiones. Y este es cómo hacemos o cómo calculamos el pedido, el lote de pedidos para minimizar costos, dado que hay costos en general. Dos grandes preguntas, ¿cuánto pedir y cuándo? ¡Ey! Se repitió. La segunda es ¿cuándo? De fecha. ¿Sí? Una es cantidad, la primera es cantidad que se convierte en un cuánto. La segunda es tiempo o frecuencia que se convierte en cuándo pedir. ¿Sí? Eso, eso es el punto más importante que tenemos sobre el lote de pedidos para minimizar costos. El costo de pedido para mantener un inventario y los costos suele considerar los dos que ya hemos visto. El de la izquierda, si lo notan, es un costo de mantener inventario. Este costo de mantener inventario se asume que tendremos un inventario promedio del ciclo, es decir, entre 0 y Q tendremos un inventario promedio. Ese inventario promedio se multiplicará por un costo de mantenimiento unitario, el H, ¿sí? Noten ese H en la ecuación, abajo aparece como mayúscula y a medida ustedes incrementen la cantidad en el pedido, por ejemplo, ustedes piden para el consumo de un mes completo los 10 litros, aquí se pone por galón, 5 galones de sorbete, ¿cierto? Y preguntarían, ¿será que me caben en el freezer 5 galones de sorbete? Probablemente sí, pero no puedes apagar el freezer, tienes que dejarlo encendido a cierta temperatura y mantenerlo cerrado, ¿cierto? Entonces, ese costo se calcula como que fuese, si tuviese un solo pote de sorbete, bueno, no necesito tanto frío, necesito apenas, a pesar de que son constantes, no necesito tener más inventario, y él no sería como un valor fijo, ¿sí? Pero si comienzan a decir de 5 en 5 tendría uno 2 3 4 5 refrigeradores encendidos para poderlos conservar, ¿sí? Entonces, en el segundo costo importante que se conoce es el costo anual de hacer pedidos. Y esto se convierte en el número de pedidos, la demanda de un periodo largo anual entre la cantidad del pedido, ¿sí? Ese crea de, entre diríamos, si tengo 10.000 unidades de demanda y pido, en ese caso, 1.000,
entonces haré 10 pedidos. Ese es el número de pedidos que tendríamos, multiplicado por el costo de hacer pedidos. Pero ese costo de hacer pedidos se convierte en un costo de preparación, un costo específico para levantarlo, una forma importante. Sabiendo que esos dos grandes costos tienen en inventario, ¿sí? Habrán otros costos, pero los demás a veces o suelen ser fijos, ¿sí? O, por ejemplo, no aparecen en las comparaciones o no son costos marginales, en el sentido de que si pedimos de una forma o pedimos de otra, siempre aparecerá ese costo y no depende de Q, ¿sí? Que es el tamaño del lote del pedido. En ese caso, esos, si notan, no los tomamos a consideración en este momento porque nos complicarían el análisis. Poner más costos que ya siempre se saben que se van a consumir y no dependen y no cambian con respecto a Q, entonces los puede hacer cambiar un poco. Por ejemplo, noten aquí unos gráficos. Q medios por H realmente es una línea recta y a medida Q está aumentando, ese costo total de inventario estará aumentando linealmente. Noten que Q en el otro lado, en el lado derecho, mantiene un nivel de una función no inversa, pues, pero sí sería la función de 1/X, porque en ese momento, a medida ustedes tengan lotes menores, entonces el costo de hacer pedido anualmente se va multiplicando más veces, y entre mayor sea el tamaño del pedido, tiene un menor costo de hacer pedidos. Consta en esa relación de inversión. Si la suman, entonces nos da aquella gráfica de una curva donde se puede optimizar, existirá un punto óptimo, ¿sí? Para ese caso, entonces tendremos el costo de mantener inventario suele implicar un costo del edificio cuando el inventario realmente está guardado en un almacén aparte o en una renta o en alguna operación de todo el edificio, en un seguro. ¿Sí? Recuerden, esto implica como que estuvieran hablando de un lugar afuera de sus instalaciones o que tuvieron que construirlo por afuera. Esto suele estar, pero esto según Render Heiser, el 6% entre 3 y 10%. ¿Sí? Generalmente, el manejo de materiales, por ejemplo, la manipulación, la renta de equipo hasta de montacargas, la renta de equipo especial de los pales de transporte, la propia energía eléctrica para la energía, tanto sea combustible o cuanto sea alguna grúa que tengan que mover, se convierte en ese 3%, ¿sí? Entre 1 y 3.5 mencionan. La mano de obra, todos los operadores de almacén, quien está controlando, quien te tiene que verificar el pedido, quien te lo tiene que recibir, otro 3%, ¿sí? El costo de inversión, aquí viene el costo, por ejemplo, si la empresa hizo préstamos para pagar inventario, si hizo impuestos, como se paga impuestos sobre inventarios en los negocios de contabilidad, los seguros que le has comprado para que si en caso se pierden por incendio no se arruinen, dependiendo de cómo esté, representan casi un 11% y siempre saben que, bueno, en este país, robo, daño y obsolescencia, exceptuando que también se daña en todo el norte, en el sur, todo, que el inventario se puede haber dañado porque está quebrado, pasó un ratón, una lluvia que mojó los productos, ese 3% sería la pérdida, ¿sí? Conste, ese 3% menciona que se pierde sin tomar en cuenta que es dejar para el inventario. Noten cómo está propuesto ese costo y consideraríamos que entonces el costo total de un inventario representa el 26% en promedio del precio del producto. Por eso suele calcularse así, 26 como una tasa del porcentaje del costo del producto. Este suele andar entre el 15 y 40, pero nada estima. O sea, lo común es que esté entre 15 y 40. Si está abajo de 15, algo les ha faltado. Si está arriba de 40, es porque existen otros costos que no fueron listados aquí, ¿sí? En general, vamos a tener que, si eso se comporta, las ideas que se vierten ahorita les harán sentido en el momento de aplicarlo. Pero en el costo de pedidos está esa forma de costo de colocar pedido que se convierte en un gasto administrativo de preparar documentos. Noten, aquí les preguntaré, ¿qué les costó más? ¿Preparar el informe del caso 1 o calcular el caso 1?
O sea que el reporte fue en dos patadas, por decirlo así. No se acuerdan cuánto tardaron. Bueno, porque aquí les diría algo. Muchas veces cuando ya estaban listas las hojas de cálculo de los pedidos de un almacén, lo que más nos tardábamos era el gasto administrativo de preparar el documento. En el menos donde yo trabajé, la empresa pedía un documento que explicara los pedidos, ¿cierto? Justificar por qué íbamos pidiendo. Preparar un formato que tenía que ser firmado por el gerente de la planta y por el director de operaciones, porque el pedido tenía de compras, era un dinero de la empresa y tenía que firmarlos a esos niveles. Luego, que la secretaria viniera lo pasara semanalmente solo cuando el día que firmaba el director, porque él solo firmaba un día a la semana. ¿Qué más? El hecho de que solo se enviaban, creo que si él firmaba el lunes, se enviaban el martes, y que mandaran una fotocopia de recepción de bodega que ya había llegado ese pedido y que ellos iban a verificar si lo podían entregar en forma física, no lo aceptaban en forma electrónica porque necesitaban las firmas. Estoy hablando unos 10 años atrás, conste, así que no me conseguí en ese punto y no tenía el sistema ERP. Vale. ¿Qué más teníamos en esa preparada de documentos? Había que, cuando yo llegué, había que almacenar o guardar el comprobante de que nos habían recibido el pedido, por si en caso ellos no nos lo entregaban, entonces decirle, mire, usted me entregó el pedido y había que escanearlo y fotocopiarlo. Y después almacenarlo en una gran carpeta. Ese gasto administrativo de preparar documento, hoy en día, tal vez, les digo, se puede hacer electrónicamente. Las ideas de los MRP que estábamos viendo como software harían eso, que le aparecería a la pantalla del director de operaciones. Pero es curioso, el director de operaciones está basado en ver una estrategia, ¿sí? En el momento que vean, vamos a pedir que 4 lapiceros, quita lo que ven el gerente, en general tendrán ese gasto. No puede ser dinero, puede ser tiempo, ¿sí? Y ese colocar el pedido, tal vez que les preguntaría de nuevo, ¿cuánto les costó más calcularlo? Probablemente sí, pero tuvieron que preparar un reporte. Y ese reporte, ahí entonces pensaría un poquito más sobre cómo es esa preparación de los pedidos en casos reales. Muchas veces esa documentación, si llega a estar mal en una compra internacional, entonces le regresan los de aduana y les dicen, miren, no se lo vamos a entregar porque está mal calculado o mal colocado, ¿sí? Eso es lo como advertencia. ¿Qué vamos a hacer? Contactos de pago de impuestos fijos es otra parte que algunos productos pagan impuestos. Yo no, eso no lo tuve que ver, así que no les puedo contar mucho. Otro costo de pedido es la expedición y transporte. Generalmente ustedes lo piden al mismo lugar, ¿sí? Y con un camión bastaría para un pedido, a menos que pidan mucho, ¿cierto? El flete de llevar de un pedido a otro lugar, a veces no está considerado en su pedido, pero si lo piden repetidas veces al mismo lugar, entonces es el transporte igual. Que se considera que el gasto de combustible entre un lugar y otro, cuando sus distancias son muy largas, no dependerían del peso, ¿sí? O al menos el peso no haría tanta consecuencia sobre ese transporte, a modo que ustedes lo calculen de forma fija, ¿sí? Hay variables sobre el tamaño del pedido influye, pero en este caso pondremos que no. A veces también las transportadoras te cobran por milla trabajada. Eso allá lo vi más, en Brasil lo vi más cuando se iba por tren. Aquí como no se va por tren, entonces, no. Entonces, la contratación de transportadoras, en ese caso se les diría, si son fijas, y la preparación de la producción, que en ese caso es cuando son modelos de producción, sería todo el tiempo que usan para preparar la máquina y, por ejemplo, necesita hacer ajustes, necesita hacer alguna especie de costo a veces costo de mantenimiento. En este costo de pedidos y contra este costo de inventario, noten que, por ejemplo, yo no he metido, a pesar de que robo, daño y obsolescencia dice eso, no hemos metido ninguno de los indicadores de la meta, ¿sí? Y aquí es donde viene esa crítica. El costo de mantener inventario, se los cuento para el ingeniero Taichi 1 de Toyota, del sistema de producción,
No eran solo esos, sino que le teníamos que sumar al inventario el hecho de el, el hecho de que sea un daño porque ustedes dejan de consumirlo por la demanda. Y él metía otros costos en pedidos, que era, por ejemplo, tener que levantar una máquina y su tiempo de preparación como costo unitario. Entonces ese equilibrio va incluyendo otros costos, pero esta es la versión original de cómo se creó ese modelo. Para la cantidad económica del pedido, que tenemos que asumir que el patrón del inventario sea de esa forma. Y si notan, el primer punto, la tasa de demanda sea establemente constante. ¿Sí? En general, esta cantidad económica del pedido asume que ustedes no tienen una variable estacional y si no, pues entonces la variable estacional caerá dentro del inventario de seguridad. La segunda es, no hay restricciones para el tamaño del lote y Q puede ser infinito en matemáticas, ¿sí? Matemáticamente representable. El tercero es, los costos relevantes del inventario son mantener inventario y realizar pedido. No conviene incluirlo con otro costo que no se pudo haber clasificado entre esos dos. Si hay un tercero, entonces el modelo ya no tendrá como validez sobre esa idea y podrá tener ciertos cambios. Esos cambios los vemos después. Decisiones independientes sobre pedidos. Cada pedido o no necesito, si pido 4 de uno, no necesito pedir 2 de otro producto, así que puedo pedir 4 de uno o como sea, ¿sí? Y el tiempo de espera entre las entregas es constante y certero. Esto no todo el tiempo se cumple, pero hay modificaciones básicas a este modelo, ¿sí? Entonces, ¿qué se calcula en la cantidad económica del pedido? Un tamaño de pedido del lote, un tamaño de un pedido para que se minimicen ese punto 3 y los costos relevantes que hemos considerado hasta este punto, ¿sí? Acá está lo que les mencionaba sobre los medios, que sería como el inventario promedio de trabajar. ¿Sí? Recuerden, hoy entonces la gráfica tiene tiempo y tiene inventario disponible. Si juntamos, veamos cómo se calcula el EOQ, o el EOQ lo decimos nosotros aquí en general, es costumbre UCA, decirlo EOQ. En general en español deberíamos decirlo el CEP, el costo económico del pedido, condición económica del pedido, algo así. Pero nos acostumbramos tanto a EOQ, que sería Economic Order Quantity, ¿sí? Tiene otros nombres, como lote económico del pedido, LEP y otras cosas en otros idiomas. D mayúscula, para la ecuación lo representaremos como demanda anual, el costo de mantenimiento de inventario, recordando que I sería el nivel de inventario, se puede sustituir por un nivel promedio, ¿sí? H se convierte en su costo de mantenimiento unitario, aquel porcentaje que estaríamos viendo allá, ¿sí? El costo anual de acero, el porcentaje, el costo, SH debe estar en costo, ¿sí? No es porcentaje, sino que puede ser incluido como un porcentaje del precio del valor del producto. El costo anual de hacer pedidos, que se convierte en D sobre Q, la cantidad de pedidos en el periodo de demanda D, y S propiamente la sumatoria de todos esos costos fijos que tendrían por hacer el pedido. ¿Qué tenemos con la ecuación del costo? Noten en la primera línea. La ecuación dice mantenimiento más costo de almacenar más costo de pedir, ¿cierto? Ahí tiene la sustitución, Q medios por H y más D sobre Q por S. Si se acuerdan, para optimizar de cálculo 1, dirán, si optimizamos, necesito optimizar el valor de Q, dado que tengo un valor de C. No hay restricciones. Pues simple. Derivada de costos en relación a Q es igual a 0. En ese punto, matemáticamente, encontramos un mínimo, un valor mínimo, un valor máximo. Si recordaran, acá, la gráfica me diría que al sumar esas dos, se vería un mínimo, ¿cierto? Entonces, como no necesitamos, hasta la siguiente. Como no necesitamos tanta demostración matemática, en este caso, ¿qué mencionaríamos? Primera derivada sobre esos asuntos, nos quedará constante h medios menos ds sobre q al cuadrado igual a 0. Noten que hoy solo tenemos que despejar q, todos los pasos son algebraicos hacia adelante, y el q óptimo llega a ser raíz de 2ds entre h, ¿sí? Y con eso, entonces obtenemos este punto. Acá
porque escuchaba para MLP. Q es raíz de 2 de S entre H y el tiempo, time between orders, que es el TBO, se convierte en D sobre Q óptimo, que es a cada cuánto nosotros estaríamos pidiendo, ¿sí? En este caso, noten, acá tengo la misma curva que veníamos explicando de LP, que es, existe un costo total que es representado por línea roja, almacenamiento, la diagonal superior, que es la proporcional, la que viene con función inversa, que es la costo azul, costo de hacer pedidos, y la línea negra, que es las dos sumatorias. Noten que existirá ese punto óptimo para minimizar esos costos cuando solo ellos son relevantes. Entonces tenemos un inventario y ese costo anual entonces nos permitirá obtener un mejor Q, o mejor dicho, ese EOQ, ¿sí? Ese costo mínimo entonces nos permite esa ecuación, recuerden de dónde salió, de la derivada, ¿sí? Recuerden esto matemáticamente hablando, de la derivada de una expresión que modelamos sus costos y luego llegamos a este punto, ¿sí? A esa condición no se les olvide, solo puse dos costos. Si ustedes se acuerdan de que el costo de su inventario requiere otra forma de calcular el inventario promedio o el costo del pedido, entonces pueden cambiar la expresión y derivarla tal y como le hemos mostrado aquí, ¿sí? Las variantes de todos los modos de producción requieren eso. Pero arrancamos con este porque este es el que se suele usar en administración, que es decir, mira, la fórmula específica para minimizar costos es raíz de 2 de S entre H. Pero tiene a ver con, ¿se acuerdan que solo pedir y almacenar en inventario son los importantes? No tiene otros costos y estrictamente refiere a mantenimiento del inventario, es linealmente dependiente del costo del pedido, es fijo para ese tipo de pedidos y no depende de Q, ¿sí? Entonces, si hay más variables, recuérdense, habrá que meterlas y poderlas a derivar. ¿Qué más podemos hablar sobre este asunto? No sé si lo han entendido, no sé si se animan, vemos el ejemplo. A ver, ¿se acuerdan? ¿Lo tienen? ¿Lo van a ver? ¿Me siguen escuchando? No. Vaya, identifiquemos. Oye, que juvenil, soy Elías, muy bien, hombre. Hagamos el ejemplo aquí mismo, pero sin guía de la diapositiva, porque la diapositiva no tiene guía, juvenil. Entonces, vamos a ver. Primer paso, identifiquemos nuestros parámetros. La demanda dice que son 5.000, perdón, aquí estoy usando notación decimal, 5.000 cajas por año, ¿cierto? Ese es el primer punto. En la actualidad paga 6.40 por cada caja. Entonces, yo le pondré un C minúsculo, consta. Diré que es 6.40 por cada caja. Ahí me dice que existe un costo de mantener el inventario y aquí le pondré un I sub H. Eso se conoce como la tasa del mantenimiento de inventario de 25%. ¿Sí? Noten que H deberá ser igual a I de H, perdón, aquí, C por I de H, ¿sí? Entonces, ¿cuánto me da este valor que se convierte en 6.40 por 25%? A ver, ella lo pues sí, ¿cuánto da? Vamos a ver, entonces, H es igual a, aquí, 2.10. ¿Cierto? ¿Alguien más que confirme que dé ese valor?
Ya vamos viendo, Joel Elías. Mira, qué fácil se puede fallar en el examen de administración de demandas. No, por Houston. Por Houston, hijo, por Houston. Vamos a ver, dice que sean 1 punto. Sí, hombre, se lo quiso echar por aritmética y después a la hora del examen, no, me da 40. A mí me dio 40, pero la respuesta dice 55, profesor. Ah, no, ni modo, mala. H dice que es 1.6. Ahí que tendríamos entonces. No. Ah, una diversión total. Sigamos entonces con este valor es. El costo de pedir es fijo por pedido, son 25 fijos por pedido, ¿cierto? Si ustedes notan en este momento cómo se arranca todo problema aquí, es número uno, ¿sí? El costo de almacenar es lineal, ¿cierto? Sí, pongamos a veces los supuestos que ustedes no escribían en física, ¿sí? Que sería como, costo de almacenar es lineal. Ese es el primer supuesto. El costo de ordenar es fijo, ¿cierto? 3. Los costos son, los costos importantes son ordenar, que es pedir o lo que sea, y almacenar, ¿cierto? No hay más otros costos importantes, ¿correcto? ¿Qué más tengo aquí en los supuestos? La demanda es constante, ¿cierto? Y el quinto es, necesito pedir otro, tengo independencia del pedido, es decir, no necesito amarrarlo con otro pedido y entonces el pedido es independiente. Si eso se cumplió, recuerden entonces, aquí le pondré un CT para diferenciarlo como costo total. Entonces podremos decir que Q, ¿cierto? Q menos por H más T sobre Q por S se convertirán en nuestra ecuación de costo total. ¿Cuánto pedir y cuánto ordenar? No lo dice ahorita la diapositiva, le falta algo porque estará una forma de terminar de explicarlo en clase y mencionaríamos cuánto pedir. Listo, calculemos ahora. Se convertiría en raíz de 2 por D, perdón, 2 por D por S entre H. Recordando H minúsculo, ahorita lo dejé, el H minúsculo en este momento es el mismo, ¿sí? Media vez ustedes ya lo sacaron como ese 1.20, bueno, perdón, el 1.6 que Joel Elías nos estaba diciendo que era 2.10 y que reconfirmaron como 1.6. A ver, ¿cuánto pega entonces? Ya están viendo que no necesito usar Excel para esto, ¿cierto? Pues sí, hombre, ¿cómo vamos? ¿Qué da? ¿Cuánto da ese valor? Opa, espérenme. Pues sí, pues juveniles, ¿qué van con ese cálculo? A ver, vaya, sustituyanlo. Me siguen oyendo, ya se perdieron, ya se fueron a dormir.
Alguien más que confirme, no vaya a ser. A ver, el día. Va. ¿Dónde? Perfecto, si hemos calculado de esa forma, entonces no hay como gran cuestión, es simplemente para dónde redondeamos. Aquí es donde ustedes necesitan simplemente hacer un detalle. El redondeo se puede hacer con el decimal más próximo, no hacia arriba ni hacia abajo. Pero en sí, ustedes recordarán que tuvimos una ecuación de costos que menciona este valor, ¿sí? Entonces, acá yo meteré ese 395 y lo sustituyen con el valor redondeado, y la otra versión es que sustituyan, vamos a ver, copiar, aquí lo vamos a pegar, y que entonces coloquen el 396 como pedido Q, ¿sí? Hacemos esta versión de los hechos para que se acuerden de algo. Si la ecuación tiene más elementos, la ecuación de costo total entonces debe evaluarse con, ¿para dónde redondeamos? La que dé menor valor de esas dos ecuaciones, que son los dos extremos, se convierte en la ganadora. Noten que no puedo pedir 395 pedidos, así el producto libre de Goten no estaba en unidades no convertibles, y el punto 2, 395, pongámoslo directo. No, en algunas ocasiones la costumbre es, se puede hacer directo porque las dos ecuaciones de costo que se crean, la de 395 y 396, suele tener un valor que pega muy bien con la aproximación del valor, ¿sí? Con esa aproximación de, por ejemplo, el costo de pedir aumenta un poquito más que el costo de mantener, pero en decimal, no es perceptible. Entonces, aquí, nota aquí, el cambio está en 56 y 57. Obviamente era más barato para nosotros decir, redondealo para el decimal más próximo. Pero se los advierto que es cuando tiene muchos más términos, ¿sí? Entonces ya no es tan simple ese redondeo. Y aquí entonces háganlo evaluando directamente por el concepto que hicieron. EOQ, al aproximarlo, depende de una ecuación de costo total. La decisión siempre es minimizar costo. Entonces la aproximación cae en cuál de ellas dos aproximaciones tengo que, con cuál de las dos opciones que tengo para redondear, me minimiza el costo. Y entonces por eso lo estamos evaluando directamente. ¿Sí? Hay errores sobre eso porque cuando hay otros términos que se multiplican y dependen de Q, entonces el asunto se te vuelve más complicado. ¿Sí? Y a veces el redondeo no es tan sencillo que digamos. ¿Sí? Entonces, eso se los advierte. Quedamos entonces con que el Q óptimo a pedir se convierte en el 395. Ahí. ¿Sí? Y ahora calcularíamos cómo completar el time between order, ¿cierto? Que se convertiría en el Q, perdón, en la B sobre Q. La D sobre Q que yo he puesto, vamos a verlo. Sí, D sobre Q óptimo. Vale, veamos. ¿Cuánto da ese D sobre Q? Ajá, a ver. Y acabo de percibir un detalle aquí que
conceptualmente estoy equivocado. Vale. Si son 12 D sobre Q, me da la cantidad de pedidos en el año será de 12.658. Ahora esto sí, tengo que corregir después. ¿Cuánto les da Q sobre D? Vamos. Pediremos a cada 0.079 años, ¿sí? Esa unidad de Q sobre D está en años, ¿sí? Ahora, para hacerlo un poco más comprensible, entonces pediremos cuánto, a cada cuánto pediremos en días. Ese valor de 0.079 solo lo multiplicaremos por 365. ¿Cuánto de ese nuevo valor? Bien, entonces, aquí la aproximación es reportada, así que no necesito estimarlo directamente. Entonces, pediremos a cada más o menos 28 días o casi que un poco menos de un mes, ¿sí? Eso sería lo que necesitaríamos reportar, ¿correcto? Bien, perfecto. 9:45, solamente sí, haría. Solo para dejarles ese avance un poquito, esta versión ya solo se sustituir. Existe una ecuación de reabastecimiento no instantáneo, que esto implica la cuestión del el ELS, es el Economic Lot, no sé si producción, pero era la idea es que ahora la ecuación es tú te tardas una tasa P de producción, porque en el anterior era una tasa de abastecimiento instantáneo. Pedís 40 y te llegan 40. Pero ahora tenés una tasa de producción que es comparable a D, ¿sí? En esa tasa de producción, noten que Q es mayor que el inventario máximo. La tasa P de producción debe ser mayor, ¿sí? Porque si en caso es menor que la tasa de demanda, nunca va a haber inventario, nótenlo ahí. Y la ecuación, a lo mismo que se construye el costo total, noten que hoy es I máximo, ¿sí? En la ecuación el costo de mantener el inventario. Caso que entonces esta es la relación un poquito más compleja que se puede dar. Para explicar I máximo, me queda que es Q por, ¿sí? La relación de P menos D entre P, que se convierte cuando existe este bajón, dado que, ¿por qué se da ese bajón de P menos D entre P? Porque es la proporción que ustedes están consumiendo en cuando están produciendo. Pasa más o menos que van produciendo cada 50 piezas por hora, pero hay una persona que logra comenzar a consumir 2 piezas o 3 piezas por hora en ese momento, ¿sí? Entonces, el inventario no llega a ser nunca 50, sino que el inventario máximo llega a ser justamente lo que estás produciendo, la cantidad de 47, 46, que es justamente lo que estás consumiendo solo durante la proporción del periodo de demanda. ¿Cómo se sacó esa relación? Fue por triángulos, así que eso ya no se los comento, que es la proporción del periodo de producción, ¿sí? Entre la con producción de la tasa de producción menos la demanda, que es realmente lo que se va acumulando en el inventario. Noten que P menos D es realmente la tasa de acúmulo en el inventario. Luego mantiene solo la demanda, que sigue siendo constante, se vuelve a repetir el proceso. Y este entonces viene modificado por raíz de P entre P menos D, que es lo que modifica totalmente. Si notan acá, hay otras formas de escribirlo para despejar dichas ecuaciones, ¿sí? Y a veces puede escribirse más rápido como raíz de 2 de S, esta última,
entre H, factor de 1 menos D sobre P, para usar menos detalles sobre P o menos detalles sobre D. Hay un solo momento acá, por ejemplo, aquí se los pondría. Se abastece a 10.000 cojinetes de llanta cada año, el costo de preparar es 40, el costo de mantener cada unidad es 60 por año, ya viene un valor directo. Wheelwright produce 500 cojinetes y aquí está, embarca 50 cada día hábil. Noten esto, abastece 10.000, demanda anual, preparar es igual 40, H.6 por año, entonces notenlo aquí, eso está por año, ¿sí? Wheelwright produce 500 cojinetes, la tasa de producción, y embarca 50 cada día hábil, pues entonces son una demanda, consta aquí la demanda no es que coincida con este 10.000, sino que es la demanda de embarque, para que se vaya consumiendo directamente en una forma de inventario, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la cantidad óptima a producir? ¿Cuánto es el inventario máximo? ¿Sí? ¿Cuántas correas de producción será? ¿Y cuánto es el costo total de preparar? Noten aquí, este asunto nos queda en ese 2 por DS, mira aquí está, punto 6 aquí, 50 es ese D, y este 500. Conste, aquí dice 500 cojinetes y embarca 50 cada día hábil, 500 cojinetes por día. Noten que D minúscula y P minúscula deben estar en exactamente las mismas unidades o les dará problema. Si ya ese D coincide con ese 10.000, es es otro fenómeno, la variable es independiente, ¿sí? Aquí nos pega ese Q igual a 1217, 1217 unidades, fue aproximado por aproximación directa, no se usó el costo total, ¿sí? No tengo el inventario máximo como está escrito, Q de 1 menos D sobre P, me menciona que el pedido que se va a producir es 1217 y el inventario máximo llega a 1095. Esa diferencia es aquello que ya van embarcando, ¿sí? D sobre Q, notenlo en este punto, hacemos 8.22 pedidos, ¿cierto? Noten acá la diferencia de los decimales, esto ya es por lo de la elección, y el costo total anual llega a ser 657.30, ¿sí? Para notarlo, note que aquí se mete inventario máximo, no se mete Q cuando existe este modelo de producción. Bien, si notan, esto es lo mismo, solo es sustituir. ¿Dudas hasta aquí? Noten que si ustedes hacen una Q en Excel, ahí se les puede dar el Excel a terminar de hacer este gráfico, ¿sí? Para que ustedes realmente solo tengan el gráfico, salió así, sí, si ustedes consideran este valor, notarán que en algún momento esa gráfica podrá generarse así, 3 gráficas de línea, una será el costo de pedido, está acá, a valores fijos, el costo de mantener está a valores fijos, que están aquí abajo, ¿sí? Apenas para representar varios puntos en la curva y que ustedes realmente tengan este valor. Noten noten las variaciones que existen hasta ahorita. Nosotros pedimos 1217, que es el valor extremo, pero noten que 1115 o 1318, que son valores bastante elevados, el costo no parece cambiar mucho, pero por la escala que estamos presentando, ¿sí? Eso solo a veces, no sé si le servirá eso, pero a veces uno prefiere ver cómo, mira cómo se comporta el costo, si en caso pedimos más, pues entonces ya tienen evaluados directamente con esa función de costos y alguien dice, no quiero pedir 1217, perfecto, pues pidamos, ¿cuánto querés pedir? 500, nos va a salir más caro, te lo advierto, pero bueno, entonces en esa condición es lo que hacemos. Que sí me toca decirles me va a quedar como versión no sincrónica, el modelo con descuentos. Ese sí lo dejo para más tarde, lo leen. Noten que hoy va a entrar el precio de compra, ¿sí? Dentro de las ecuaciones, y no vamos a hacer más que un principio de etapas para representar. Bien, no sé si hay dudas hasta aquí.
Bien, entonces, por hoy muchas gracias por su tiempo. Esa parte la revisan, noten que en gestión de inventarios esas preguntas del modelo, el concepto es lo importante. Aquí ya los cálculos ya son como son muy sencillos por el momento, se pueden, no creo que necesitemos tanta hoja de cálculo, pero hay ciertas cosas que ustedes deben tener en consideración con los supuestos, ¿sí? Bien, recapitulando, el ejemplo, el bono queda tal vez hasta el fin de semana, yo les aviso, casos 1 lo estoy corrigiendo, recuerden caso 2 me avisan si, no es, si es que está, si en caso la puedes llevar, ay, no sé, ahí vean ustedes, yo en general desempolvo su calculadora científica mejor. Pero ahí vemos, ojalá los casos no sigan tan reventados y que a lo mejor lo tengamos presencial. Recuerden eso, por el momento no hay nada y el examen sería presencial el tercero. Entonces hay que gestionar permisos, háganlo ya, vayan viendo, porque si las cosas no cambian, Elías, pues sí, si es presencial sería en papel, ¿qué vamos a hacer? No me dejan usar los laboratorios todavía, con tantas personas. Tendría que hacer cuántos turnos de examen. 25 inscritos, 4 turnos. Y ahí soplármelo el 15 yo. No, de todos en una sola sala, con un papelito ahí. A la hora de calificarlo se lo pasa a su compañero de la par, entonces vemos, ¿tiene tal respuesta? Sí, está malo, está bueno, vale, listo. Bien, bueno, entonces, recapitulando. Bono durante el fin de caso 1, las correcciones, estoy tirándolas para el lunes, martes, lo del otro. Bueno, si querés que Dios entre en el examen, entonces veamos, pues. Pero perfecto. Pero bien, no sé si hay más dudas, si no, pues muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo. Ahí nos vemos el lunes, probablemente no puede estar, así que les aviso por plataforma si será sincrónico o no. Feliz día para todos.